Hola, hoy voy a desarrollar el tema la asamblea, su complejidad y sus caricaturas. Porque si la piedra angular de mi sistema político es la asamblea, pues entonces tengo que exponer la enorme complejidad del asunto. Hay interpretaciones súper simplistas de lo que es una asamblea, de cómo funcionaría una sociedad asamblearia, y todo esto nos está haciendo mucho daño porque son verdaderas caricaturas. Sobre todo cierto sector del anarquismo pues ha creado una caricatura infantil de lo que es la asamblea, que no tiene nada que ver con la complejidad real del mundo asambleario. En general se ignora toda la gran tradición asamblearia de los pueblos ibéricos y de también otros pueblos europeos en el periodo medieval. Y se ignora porque se cree que la asamblea es algo como muy moderno, cuando en realidad es una forma natural de organización política que han usado todas las sociedades y todas las culturas cuando ha habido en ellas libertad. Es decir, no sabemos bien, porque no tenemos textos escritos, cómo se gobernaba una sociedad hace 50.000 años, pero estamos seguros que si se hacía de una manera natural, pues será un sistema asambleario. La artificial son la existencia de instituciones estatales y de mecanismos en donde unas élites se reservan el poder de decidir, pero cuando el poder de tomar decisiones y de realizarlas es de toda la comunidad, entonces ahí, pues inevitablemente y positivamente se realiza a través de la asamblea. El sistema parlamentario no es democrático, es una cosa atroz. En los documentos constitucionales de la estructura política de Estados Unidos nunca dicen que ellos sean demócratas, simplemente dicen que son parlamentaristas, es decir, dicen un gobierno con el consentimiento de los gobernados. Saben que la democracia es otra cosa. Solo algunos golferas, algunos intelectuales golferas franceses, a mediados del siglo XIX empezaron a equiparar el parlamentarismo con la democracia. No, el parlamentarismo es el gobierno de los partidos, la partitocracia, en donde la soberanía popular es usada espuriamente porque se identifica con la soberanía del Estado. Todo el sistema parlamentarista, el poder no está en el Parlamento, está en el Estado, en las instituciones del Estado. El poder económico pues está en el fisco, el poder político real en el ejército y la policía, y en los altos funcionarios del Estado, que a través de los ministerios nos obligan a hacer lo que no queremos hacer y nos impiden hacer lo que queremos hacer. Así pues, vamos a diferenciar tajantemente democracia de parlamentarismo. El parlamentarismo es una dictadura constitucional, partitocrática y parlamentarista. Esa es la expresión dictadura constitucional, y todos los regímenes constitucionalistas en realidad son el mismo. No hay una constitución distinta de las de siempre, de las que se hacen la Constitución francesa, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791 y tal. Bueno. La Asamblea Popular ha de ser la piedra angular y la institución decisiva del nuevo orden político que necesitamos. El nuevo orden político sin asamblea no hay libertad para el pueblo, no hay democracia, no hay participación, no hay nada más que opresión y tiranía. Formalmente hay diversas formas de parlamentarismo, pero todos son uno, solo se diferencian en matices muy distintos. Es indiferente prácticamente que el parlamentarismo sea monárquico o republicano, como lo pone de manifiesto Europa, en donde hay países que son monárquicos y otros que son republicanos y no hay ninguna diferencia entre ellos. Por lo tanto, la lucha por la república como solución es simplemente una estafa y un tibo, con la agravante de que en nuestro país tanto la primera república de 1873 como la segunda de 1931-1936 fueron extremadamente represivas y violentas, y ambas fueron baños de sangre que se ejercieron sobre la población trabajadora, tanto la primera como la segunda. De la primera, su hazaña más conocida es la destrucción del cantón de Cartagena a cañonazos, en donde murió muchísima gente porque ellos destruyeron la ciudad de Cartagena. Eso lo hizo la Primera República, matando una cantidad enorme de personas, cuando el sistema cantonal realmente era una forma de oponerse a la centralización excesiva en Madrid. Entonces, cuando el cantonalismo surge, ellos utilizan a la Guardia Civil y el Ejército para destruirlo a tiros, con torturas y con la violencia bien conocida. La Segunda República, pues su hito más importante
su hazaña, entre comillas, más importante es la destrucción del movimiento comunal por medio de una acción violentísima de la Guardia Civil y los guardias de asalto en la primavera de 1936, con matanzas sucesivas que ya habían hecho anteriormente los partidos de izquierda, porque no solamente es Casavieja, sino otros muchos casos. Por tanto, aquí la primera y segunda república son repúblicas de la sangre, repúblicas del terror, repúblicas de la tortura, y igual será la tercera república. La tercera república pues será continuista con ella. ¿Eso significa que la monarquía es mejor? No. A mí, monarquía o república son el mismo régimen, son iguales, no hay diferencias, y en el caso europeo se queda bastante obvio, ¿no? Solo un orden de asambleas en red, asambleas soberanas. Esto es muy importante. No cualquier cosa es una asamblea. Esta ridiculización, banalización de la asamblea, quiero deciros que me indigna. La asamblea es algo que debe ser mirado con muchísimo respeto, con muchísima devoción, y todo el acto asambleario debe de ir rodeado de este estado de ánimo y esta forma de actuar. La percepción negativa de las asambleas en muchos ambientes es debido a la identificación entre asamblea y confusión, discusiones interminables, monopolio de la palabra por unos cuantos, inoperancia, diletantismo. Y esto se vio en el 15M. El 15M, el sistema asambleario, llegó a ser insoportable. Yo nunca fui capaz de soportar una asamblea de sol completa, porque no se entendía lo que era una asamblea y porque allí había muchos niños y niñas de clase media que querían tener su jueguecito a la radicalidad, y entonces pues lo que hicieron fue falsear y alterar el sistema asambleario, que es muy diferente. Pero también pasó esto con otros movimientos supuestamente populares. La fuerza principal en la falsificación del significado de la asamblea es el anarquismo. Ahora mismo el anarquismo mayoritariamente está en descomposición y entonces no queda casi nada de él. Es una ideología decimonónica que está basada en un dogmatismo extremo y sobre todo se opone a la revolución. Es decir, parece ser que con ser anarquista no ya ha cumplido y no necesita la revolución. La revolución es lo importante. A mí no me importa nada que la gente se ponga etiquetas de esto y lo otro. A mí las etiquetas no me impresionan nada, cuando básicamente el anarquismo a lo largo de su historia pues ha sido un movimiento socialdemócrata. Aquí lo vimos con Durruti, la CNT siempre ha sido socialdemócrata, siempre ha sido luchando por pequeñas reivindicaciones parciales, y la idea de revolución pues no ha existido. Cuando llegó el momento de la guerra civil, pues ellos fueron una fuerza no revolucionaria primero y contrarrevolucionaria después, que competía con el resto de los partidos políticos y actuaba como un partido político más. La banalización y ridiculización de la asamblea sirve al parlamentarismo. Entonces tenemos que desarrollar toda una interpretación y, si me permitís, una teoría sobre la asamblea, de la que esta interpretación, esta teoría, yo quiero que esta intervención mía sea el inicio. Una asamblea es una institución política. Es una institución política popular, no un lugar donde unos niñatos y unas niñatas van allí a jugar. Esto debe quedar muy claro y debemos de oponernos rotundamente a esta, frivolización de la asamblea. Cumple las siguientes funciones. Es un lugar de debate para tomar decisiones. Un lugar de debate. El objetivo de la asamblea es práctico operativo. Se debate para tomar decisiones que se toman a mano alzada por mayoría-minoría. Y entonces, punto, es un sitio donde se toman decisiones. Es un organismo de autogobierno, y gobernar es tomar decisiones, hacerlas cumplir y tener la fuerza coercitiva necesaria para hacerlas cumplir. Porque el fundamento de la asamblea es el derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario. Yo rechazo a cualquiera que no apoye el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es completamente distinto de todas las formas de derecho positivo, que es derecho del Estado. El derecho consuetudinario lo crea la comunidad popular, pero no solamente lo crea, sino que lo mantiene por el armamento general del pueblo. El armamento general del pueblo es un integrante decisivo del sistema asambleario. No hay asamblea soberana sin armamento general del pueblo. Y entonces esto se debe de entender. Las decisiones se toman por mayoría simple o mayoría cualificada. En este caso son las 3/4 partes de los asistentes, y esto tiene que ser previo. Cuando se haga un debate, una controversia, pues si el asunto es muy importante, puede ponerse la mayoría cualificada, o si no, la mayoría simple. Las asambleas marcan la orientación general y designan a los equipos de personas o personas que cumplen lo allí acordado.
es infantil, insisto, infantil creer que la Asamblea tiene que hacerse cargo de todo y que todo debe hacerse asambleariamente. No. La Asamblea marca la orientación, decide qué se hace y qué no se hace, decide en líneas generales cómo se hace y luego comisiona a grupos de personas o a individuos para hacer las funciones determinadas. Por eso, en realidad, una Asamblea como organismo político, es decir, como concejo abierto, en todas sus expresiones, en euskera Balsarre, en gallego Concello Aberto, en catalán Consell Abert y en valenciano, entonces él designa a qué personas o a qué grupos de personas. En general en el sistema de concejo abierto eran 2 personas las que se encargaban de cumplir y eran muchos comisionados. De una reunión del concejo, de una reunión de la asamblea gubernativa podían salir 10, 12, 15, 17 equipos para cumplir funciones o personas, y entonces luego esas personas, según su buen hacer y entender, cumplían lo encomendado y luego la asamblea fiscalizaba lo hecho, y en caso de que no se hubiera cumplido, pues se podía hacer una crítica o se podía poner una sanción a la persona que lo hubiera hecho malintencionadamente, y en caso de que lo hubiera hecho mal con buena voluntad, pues se les podía también exigir responsabilidades. O sea, era un sistema basado en procedimientos muy serios. Funcionaban a través del mandato imperativo. Cuando la Asamblea Soberana, para designar a quienes van a llevar la voz de la Asamblea, no a sustituir a la Asamblea, que esto es distinto, como hacen los representantes sustituyen a la Asamblea. Entonces los que van a ir a los escalones superiores tienen que hacerlo por mandato imperativo, porque no existe asamblea, existe una red de asambleas. Esto es otro de los errores habituales de estos asamblearistas de pacotilla. No puede existir una asamblea porque no puede existir solo el autogobierno y el poder local en un sitio, tiene que existir en toda la comarca. Entonces, lo que se hacía era cada una de las localidades designaba, que solían ser 2 personas, sus dos portavoces que se iban al encuentro local, al encuentro comarcal, en los cuales se designaba a su vez otros portavoces para los encuentros de un tercer nivel, de tal manera que todo el Estado español, si llegara el momento, se podría organizar por un sistema asambleario, y toda Europa. Solo sería ¿cuántos niveles? 3 niveles, 4 niveles, de abajo a arriba, con la particularidad de que cuanto más alto está el nivel, menos poder tiene. Es decir, la totalidad del poder está en la base, y cuanto más arriba estamos, menos nivel tiene. ¿Qué es una asamblea soberana? Aquella que existe sin existencia del Estado. En cuanto que haya un Estado, ya la asamblea no es soberana, que es lo que sucedía, por ejemplo, en el siglo XVI y XVII, entre los poderes concejiles y los poderes de la corona. Había un conflicto permanente, había jueces del concejo, jueces de la corona, y esto era un conflicto porque había un sistema de doble poder, y a veces estos conflictos se resolvían por la violencia, montones de veces cogían las armas, los arcabuces, las espadas. En determinadas localidades los representantes del concejo y la gente que estaba en el concejo y la gente del rey se liaban a tiros o se peleaban con espadas y había muertos, y bueno, ahí están las crónicas locales. Como todo esto se ha falseado en las escuelas porque no se quiere que se sepa que ha funcionado un sistema asambleario de una manera muchísimo más perfecta que ninguno parlamentarista, y luego daré ejemplos significativos de ello. Entonces, pues todo esto se ha ocultado y se ha creado un tipo de historiador sinvergüenza, historiador golfo, historiador que se forra vendiéndonos su historia de guerras y batallas, cuando lo necesario es una historia del pueblo y sus formas de autogobierno. Entonces, la asamblea al mismo tiempo no anula, sino que incrementa la iniciativa individual, porque la asamblea, el concejo no gobernaba todo, solo tomaba las decisiones mínimas. El concejo es un gobierno mínimo para dejar al individuo el máximo de libertad individual, y al mismo tiempo es un gobierno de individuos soberanos. Si no hay individuos soberanos, no hay concejo. Así pues, otro de los grandes errores de un tipo de anarquismo es creer que lo importante es la asamblea. No, lo importante no es la asamblea, lo importante es el individuo soberano. Y el individuo soberano se autoconstruye como individuo soberano. Y luego los individuos soberanos, ellos y ellas, se reúnen en asamblea para tomar decisiones, pero eso es un segundo momento.
si no son soberanos, si la soberanía es algo interior, es algo que se realiza a partir del principio de virtud cívica. Es decir, el sujeto soberano desarrolla todas sus capacidades, todas sus cualidades, la inteligencia, la sensibilidad, la voluntad, la fortaleza física. Y entonces es capaz de cuidar de sí mismo. Y una vez que es soberano, entonces va a la asamblea. Pero esa soberanía incluye el portar armas. El portar armas es un fundamento esencial de la soberanía. La creencia en que el monopolio de la violencia debe pertenecer al Estado es una idea fascista totalitaria, tanto la que lo dicen como los que no lo dicen pero lo ejercitan. No hay democracia y no hay libertad mientras existan cuerpos especiales en el ejercicio de la violencia. O sea, ejército, policía o ejércitos privados de empresarios como ahora hay. Eso ya lo dijo Jefferson. Jefferson dijo, mientras exista ejército permanente, no puede existir libertad. Y Jefferson no era ningún revolucionario, fue uno de los 5 redactores de la Constitución todavía vigente en Estados Unidos y la Declaración de Independencia. Él fue uno de los 5 redactores. Es de sentido común. El armamento general del pueblo es uno de los fundamentos del sistema democrático. El autodefensa, el autogobierno a través de la voluntad de hacer cumplir las decisiones del Concejo, las decisiones de la Asamblea. Aquí existían las gloriosas milicias concejiles que tienen que ser reproducidas en las condiciones del siglo XXI. ¿Cuándo las escuelas actuales hablarán de milicias concejiles? A ver, ¿cuándo? Pues hay escuelas de historiadores, os digo, todos los discípulos, sobre todo las discípulas de don Claudio Sánchez Albornoz, que para mí es el más grande medievalista, cuando estaban en el exilio, quizá eso influyó, en el exilio argentino, se dedicaron a estudiar todas las milicias concejiles y es muy interesante lo que ellos, estas mujeres, sobre todo eran mujeres las que lo escribieron, ¿no? La Asamblea, el Concejo, crea normas y fija derecho consuetudinario. No es un juego, no son palabritas. Lo que se decide allí se cumple sí o sí. Y si hace falta acudir a elementos coercitivos, se acude. Punto final. Así era. Por ejemplo, incluso un concejo de aldea, como han existido hasta hace 40 o 50 años, si determinaba que el ganado mayor en tal prado concejil no se podía meter más que de tal fecha a tal fecha, porque así lo había decidido por mayoría el concejo, quien no cumplía esa norma y lo metía en otras fechas, se le incluía multas, y había incluso cosas más tremendas como las multas. Si era una persona que insistía en no respetar las normas de la mayoría, pues se hacía una cuestión que es retirarle la palabra. Se le retiraba la palabra y toda la ayuda. Es decir, se le excluía de la comunidad. Y eso era un castigo aterrador. Y ante ese castigo la gente retrocedía. O sea que no hacía falta ni siquiera tomar medidas de violencia, privarle de la libertad ni pegarle. Simplemente la gente decía, sí, tú no cumples nuestras normas, pues nosotros no te hablamos, no cuentes con nosotros para nada, vamos a ver de forma completamente impasible si se te incendia la casa, si se te muere el ganado, no te vamos a ayudar a hacer tu casa ni a hacer la casa para tus hijos e hijas. Si tú eres insociable, pues vive tu vida, ya está, vive por ti mismo. Y entonces ante eso no, la gente retrocedía. Pero eran muy pocos casos, la mayoría de la gente estaba encantada del sistema concejil que incluía la economía comunal, los sistemas de ayuda mutua, por lo cual la gente con muy poquito trabajo vivía mejor que ahora. Trabajaba 10 veces menos que ahora y vivía 10 veces mejor que ahora. Y ese es el sistema. Y todos los defensores del parlamentarismo, sea lo que sea, que creen que el parlamentarismo es el centro, pues entonces nos están engañando. Decía que el Concejo, la Asamblea, tiene que tener los elementos de coerción necesarios para hacerse respetar. Y eso es la milicia del Concejo, que ya le he dicho. Pero también dentro del Concejo, dentro de la Asamblea, puede darse una situación de mayoría y minoría. Es una regla democrática normal que la mayoría tiene que respetar a la minoría. ¿Cómo? Dejándola que se explique, dejándola que presente una moción a votar en la próxima reunión concejil. Es decir, la libertad de expresión es fundamental para el debate político libre. Sin libertad de expresión no hay debate político libre. Es curioso que aquí se hable de libertad política, pero no se hable nada de libertad de expresión y no se diga nada que no puede existir libertad de expresión sin expropiar a las multinacionales de la manipulación y sin cambiar radicalmente el sistema educativo. Sin cambiar radicalmente el sistema educativo, hacerlo popular, eliminar los educadores profesionales y hacer que la educación y la vida sean la misma cosa, no hay libertad de conciencia y sin eso,
¿cómo puede haber libertad política? Por lo tanto, cierta gente que le gusta mucho hablar de libertad no van a cambiar el sistema educativo, van a permitir que todos los monopolios de aniquilación del pensamiento libre, que son las televisiones, las radios, las editoriales, la prensa escrita, continúen como ahora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se están riendo de mí? Hombre, por favor, ya hablaremos de esto más despacio, ¿eh? Ya hablaremos de lo que es la libertad. Entonces, esto es una asamblea, esto es un poder, y luego al mismo tiempo se va haciendo niveles sucesivos. Ya digo, en el pasado el ámbito de vida de la gente no era la aldea, era la comarca. La comarca podían ser 100 aldeas, 150 aldeas, que estaban unidos en un sistema de ayuda mutua y de asistencia, y entonces había un organismo que era de segundo nivel. Se reunían, por ejemplo, las comunidades de Villa y Tierra castellana, se reunían la gente de la villa y de las aldeas y designaban el organismo que iba a atender a todo la tierra, que se llamaba, por ejemplo, la tierra, pues, por ejemplo, de Sepúlveda, la tierra de Sepúlveda, en la provincia de Segovia, que yo lo he estudiado un tanto, conozco muy bien Sepúlveda, y entonces, pues, allí se estaba, y entonces se convivía. Por lo tanto, no eran aldeanos, sino eran comarcanos, y era una comunidad humana bastante grande, que podían ser 20 o 30 mil personas, que tenían incluso en algunos sitios había su local de la tierra, que era como un edificio, casa de la tierra, donde se reunían en este segundo nivel. Pero en tiempos hubo un tercer nivel y un cuarto nivel. Las Cortes de Castilla inicialmente, hay por ahí alguna gente golfa que dice que es que no se sabe cuáles son los orígenes de las Cortes de Castilla. Pues mira, os lo voy a decir yo, claro que se sabe perfectamente. Eran cuando todas las comarcas de Castilla se reunían en un organismo unificador. Y eso era el gobierno castellano, pero el gobierno castellano no actuaba arriba, actuaba abajo, porque el gobierno castellano tenía muchas menos atribuciones que un concejo local, porque la verdadera democracia es la local, y eso sucedía en todas partes. Entonces, veamos qué es el asunto de los asistentes. No basta ir allí perezosamente a tocarse las narices a una asamblea, sino que hay que previamente hacer un trabajo de reflexión. Uno tiene que coger el orden del día previamente establecido y dedicar mucho tiempo a reflexionarlo, a escuchar a sus iguales, a intercambiar opiniones, para tener una opinión formada cuando se llegue a la reunión asamblearia. Entonces, si esto no se hace, si el sujeto no es soberano, si el sujeto no tiene a su disposición todos los elementos de información necesarios, no hay asamblea soberana. La asamblea exige eliminar los monopolios actuales informativos y educativos, eliminar el sistema de genios y sabios. Tiene que haber una cultura popular. Si no hay una cultura popular, si seguimos creyendo en los genios y los sabios, no hay soberanía del individuo, y entonces el individuo no soberano no puede dar lugar a una asamblea soberana. Lo digo y lo repito, el sujeto soberano es más importante que la asamblea soberana. Yo estoy por la libertad del individuo, y la libertad del cuerpo social es una derivación de la libertad individual. Luchamos porque los individuos sean libres y establecemos instituciones al servicio de los individuos. Entonces, los totalitarios de toda la haya no se preocupan del individuo, se preocupan solo de la parte institucional. Esto es un error enorme. Por eso yo llevo tiempo luchando por aquello de la autoconstrucción del sujeto. El sujeto solo es libre cuando se autoconstruye, pero si se construye con la ayuda de sus iguales, dando ayuda y recibiendo ayuda, entonces es igualmente libre, porque sus iguales no lo oprimen, son sus iguales. Es la gente que le quiere, que le respeta. No significa que entre iguales no haya conflictos, claro que los hay. Y a veces los conflictos son buenos porque permiten que las cosas se esclarezcan, pero los iguales son los iguales, los que no tienen más poder que él. ¿Quién son los desiguales? Los integrantes del aparato estatal. Los integrantes del aparato estatal son mis desiguales, mis opresores, los que me sacan el 50% de mis ingresos a partir del fisco. Los componentes del aparato estatal son mis explotadores principales, más que los empresarios. Ellos son los que nos explotan, y para explotarnos nos oprimen, crean los cuerpos policiales, crean el ejército, nos cargan de impuestos. Entonces, realmente, ellos, ¿qué son? Nuestros enemigos, son los enemigos sociales. Y no son los que nos sirven. Yo sé cómo servirme con mis iguales. No tengo que pagar impuestos a nadie, no tengo que pagar 100 euros de impuestos para que luego me devuelvan 30. Y encima haciéndolo a su manera. Y los otros 70 se los quedan ellos en sus chanchullos, en sus corruptelas inevitables. Entonces el sujeto soberano se autoconstruye y se construye.
quien crea en la asamblea pero no en sí mismo no es un sujeto como debe ser. El individuo no puede creer en la asamblea, tiene que creer en sí mismo y en sí misma. Quienes dicen que la asamblea es el fundamento de la democracia se equivocan. Tú que me estás escuchando, eres el fundamento de la democracia. Tú. Si tú te construyes, entonces sí. Si no te construyes a ti mismo, entonces no. No vayas allí a la asamblea a tocarte las narices, a perder el tiempo y a ver qué te dicen. Tienes que ir preparado, tienes que ir dispuesto, no solamente a la asamblea. Tu vida tiene que ser un acto de valentía permanente, porque la libertad solo existe como combate. Si no vives tu vida como un combate, no eres libre, porque los enemigos de la libertad siempre estarán ahí, porque el enemigo de la libertad eres tú mismo. Tú mismo eres el defensor de la libertad y el enemigo de la libertad, porque la parte negativa que todos los seres humanos tenemos dentro está constantemente pugnando para salir del interior y convertirse en elementos políticos que destruyen la libertad. De ahí que la vida humana es un combate contra los opresores, un combate contra nuestro propio mal interior, un combate permanente, y solo de ese combate puede surgir la libertad. La libertad siempre existe como bien en peligro, un gran bien en peligro, y esto es absolutamente necesario entenderlo. Y el primer paso hacia la tiranía es creer que son las instituciones y no los individuos la solución. No, las instituciones son necesarias, instituciones mejores y peores, y tenemos que buscar las mejores, pero en definitiva el individuo autoconstruido, la calidad del individuo, es el fundamento de todo. La asamblea, por lo tanto, es un ejercicio de la virtud cívica, es la virtud cívica realizada, pero al mismo tiempo existe la virtud personal. Sin virtud personal no hay virtud cívica. Y eso es, ahí hay una relación estrecha. Cuando las sociedades que se autogobiernan por sistemas asamblearios, como ha sido, por ejemplo, Euskal Herria, el País Vasco, de lo que luego hablaré, cuando uno va allí, lo primero que capta es un hecho curioso. Yo lo dije en una charla, bueno, la gente me aplaudió, agradezco mucho el aplauso, ¿no? ¿Sabéis qué caracteriza a las sociedades de gobierno por asambleas? La calidad de los individuos. Eso lo notas inmediatamente. De la misma manera que las sociedades, cuanto son más totalitarias y más destructivas, tienen una calidad individual menor. Y esto es así. Porque claro, cuanto mayor es el Estado, más poder tiene, más disminuye la calidad del individuo, porque ese individuo disminuido, recortado, mutilado, es el sujeto ideal para ser oprimido y para ser explotado a través del sistema tributario. Entonces, cuando hay una verdadera vida participativa, el individuo tiene un sentido de la propia dignidad, del propio valor, del propio respeto y autorrespeto que no lo tienen los sistemas tiránicos. Y ese individuo de calidad que necesita de la libertad política para realizarse es el ideal que yo tengo en la cabeza cuando hago intervenciones como esta. Ahora, ¿cuál es el marco de la asamblea? La asamblea necesita un marco, todos estamos en un marco. Yo estoy aquí, hay un marco, hay un techo, hay unas paredes, hay, unas luces, todo esto es el marco. Las cosas no existen sin marco. ¿Cuál es el marco o ámbito de la asamblea? Ya lo he dicho y lo repito y lo voy a decir 1.000.000 de veces, no me importa, ¿eh? Si me pongo pesado, pues lo siento por vosotros. El sujeto de calidad como sujeto holístico y no como criatura mutilada por el trabajo asalariado. Cuidado, esto es muy importante. Nosotros no somos aptos para las asambleas porque somos el producto del trabajo asalariado. El trabajo asalariado no es más productivo, la especialización del trabajo no es más productiva. Si hacemos un cálculo total económico, que tengo yo que hacer una intervención sobre esto, sino es eficacísimo destruyendo al sujeto. El trabajo asalariado es un procedimiento para sobreoprimir al sujeto, quitarle calidad y dominarle políticamente. Por lo tanto, sin trabajo asalariado, hay que vivir en un sistema de libertad. Es decir, quienes defiendan la pertinencia del trabajo asalariado son unos totalitarios, son unos defensores de la tiranía política, se llamen como se llamen. Y esto es así todos los días. ¿Qué más mutilante que la división del trabajo? Los sujetos de las asambleas tienen que entender de todo para tomar decisiones, y eso no se consigue con el trabajo asalariado. Cualquier régimen asambleario se basa en la pluriactividad. El individuo se construye en la pluriactividad. Hoy es una cosa, mañana es otra, pasado es capaz de ir a una asamblea y hacer debate y hacer oratoria, y hacer filosofía, y hacer cultura popular. Esa es la grandeza de los sistemas asamblearios, esa es su grandeza.
La asamblea es decisoria, pero también es ejecutiva. Es decir, el individuo allí se acostumbra a cumplir, se habitúa y desarrolla todas sus cualidades. Cuando se le comisiona y se le dice, a ver, necesitamos 2 personas para hacer esta tarea, otras 2 personas para hacer esta otra, esta la puede hacer otra persona. Venga, adelante, ir a hacerlas. Y no se les trata como niños, en esta idea ácrata, absurda de que la asamblea lo tiene que hacer todo. ¿Qué va? La asamblea solo es un organismo que marca la dirección estratégica y táctica en un momento dado de una sociedad. Al mismo tiempo, la asamblea es legislativa, crea derecho constitucional, establece normas y las hace cumplir. Pero sobre todo, quiero decir que un régimen asambleario tiene que basarse en una sociedad moral. No hay asamblea sin una sociedad suficientemente moral, sin un sujeto moral, sin una persona que esté imbuida de la noción de bien y virtud. Sin nociones de bien y virtud es imposible. Por ejemplo, cuando Sócrates escribe, aunque lo que nos ha llegado de Sócrates está casi todo falseado por Platón, ¿por qué Sócrates insiste tanto en la noción de bien moral? Porque para él el bien moral era la precondición de que el sistema asambleario que funcionaba allí en Atenas pudiera ser real y pudiera extenderse incluso a aquellas capas de la sociedad que por el momento no llegan, por ejemplo, a las mujeres. Aunque todo esto está falseado, pero es así. Entonces, y Sócrates entendía muy bien, por ejemplo, cómo el trabajo esclavo era un sistema de corrupción y que hacía imposible la verdadera libertad. Corrompía al esclavo, pero también corrompía al esclavista porque le hacía malvado, le hacía cruel, le hacía codicioso, le hacía militarista, igual que ahora. ¿Cómo es posible, entonces, que este sistema de moralidad no se implemente al lado de la libertad? No hay libertad sin moralidad. De tal manera que eso lo vemos muy bien en Sócrates. Lo que pasa es que como Platón era un golfo y un sinvergüenza, lo que hizo fue recortar la parte política del pensamiento de Sócrates. Lo mismo que se hizo luego con con la gente de los cínicos. A los cínicos se les presenta como unos moralistas cargantes, como una gente pues que te decían, bueno, pues utiliza lo mínimo para satisfacer tus necesidades porque así eres libre personalmente. Pero se oculta que ellos tenían un proyecto político general que incluía gobiernos por asambleas y economía comunal. Pero ellos empezaban por el individuo y eso es un buen empezar. Entonces luego llegaron todos los falsificadores de los discursos filosóficos, sobre todo los actuales, que ya no tienen ni idea de nada, porque ahora los profesores de filosofía y todo esto no saben nada de nada, no entienden nada, es asombroso hasta qué grado se ha llegado de ignorancia, y entonces dejaron a Diógenes, por ejemplo, a Diógenes el cínico convertido en un payaso. Los payasos son ellos. Diógenes era un gran hombre que tenía una idea muy completa de lo que tenía que ser la vida humana. Por lo tanto, la política y la moral van unidas y tienen que ir unidas, pero una determinada política y una determinada moral. Pero os digo una cosa, los sistemas tiránicos son amorales. ¿Por qué? Porque no se preocupan de la moralidad. No preocuparse de la moralidad es permitir que la moralidad se desaparezca. Entonces, una sociedad asamblearia tiene que tener debates sobre moralidad, estudios sobre moralidad, intercambio de opiniones. Por ejemplo, puede hacerse una reunión del Consejo para discutir de ética, para debatir. No todas tienen que ser decisorias, pero eso se hace mejor fuera del Consejo. La gente discute de ética. Hoy, debate de ética, hoy no se hace, hoy se ha eliminado por completo. Una de las expresiones de la degradación de la sociedad actual es que no hay conversaciones sobre moralidad y de ética entre personas civiles. Yo recuerdo cuando yo era niño que lo escuchaba a la gente, discutían si era lícito, si había un bien moral o un mal, y la gente intercambiaba opiniones sobre ética, valores, axiología. A nivel popular, hoy nada, hoy enseñan en los colegios. ¿Cómo se puede enseñar la ética en los colegios? Por favor, si es que ya esto está completamente estupidizado. La ética y los colegios porque los colegios surgen de un hecho totalitario. Entonces, ¿qué ética van a enseñar en los colegios? La asamblea en su forma superior, ya le he dicho, es soberana, más es omnisoberana. Para eso el Estado tiene que desaparecer. Porque si hay un organismo que ejerce la soberanía a su lado, que llaman soberanía nacional, ¿qué es la nación? La nación es el Estado, no nos engañemos. La palabrita nación no significa nada. La nación, luego te dicen, no, es el Estado unido al pueblo, forma la nación. Pero bueno, ¿cómo que el Estado está unido al pueblo? ¿Quién le ha preguntado al pueblo si quiere estar unido al Estado? Estas son cuestiones, ¿por qué no hacen un referéndum un día?
A ver, ¿queréis que os sigan poniendo un 55% de vuestros ingresos brutos y os lo quiten como impuestos? ¿Queréis tener aquí una banda de gente súper arrogante, súper, que son los altos funcionarios? Hay por ahí un estudio que dice, ¿quién llena los restaurantes más caros de las grandes ciudades de Europa? ¿Quién van? Algunos creen que van los multimillonarios, empresarios. No, allí van los grandes dirigentes de los partidos políticos, de las instituciones estatales, los altos funcionarios. Ellos son los que pagan las cenas más caras, las comidas más caras y tienen los privilegios mayores. El centro del poder es el Estado, por eso los pelanas de hoy quieren construir partidos para escalar en el escalón del Estado y llegar a ser tan ricos como los funcionarios actuales. Por lo tanto, el trabajo libre y el trabajador libre, esto el liberado del sistema neoesclavista propio del capitalismo, forma parte de la esencia de la asamblea. No hay asamblea soberana sin trabajo libre. Y el trabajo libre no puede existir con el capitalismo de monopolio. El capitalismo de monopolio hoy es el 90% del capitalismo y ahora estamos observando cómo con la pandemia están concentrando la riqueza todavía más porque han puesto un sistema por el cual todas las pequeñas tiendas, los pequeños negocios, que para mí son perfectamente respetables y yo siento un gran afecto por ellos, los están hundiendo para concentrar todavía más la propiedad. Entonces, claro, pero no por el procedimiento de la competencia, que no existe más que de forma secundaria, sino simplemente por la coerción estatal. La creación de los grandes monopolios industriales, financieros, se ha hecho a través de la intervención estatal, de los mecanismos de intervención. Y estos monopolios son incompatibles con la libertad, incluso con la libertad económica. El pueblo en armas, pues no es una cosa tan disparatada, todavía existe como residuo, por supuesto, en Estados Unidos con una enmienda de la Constitución y en Suiza. No sé si sabéis que la gente en Suiza tiene las armas en su casa y no hay tiroteo ni nada, no matan las armas, matan a la gente que usa las armas. Suiza es un país que no pasa nunca nada, que no hay crímenes. Sin embargo, si vais en casa de un suizo y miráis debajo de su cama, os encontráis allí un fusil automático, probablemente cargas de munición y a veces encontráis incluso pues armas de todo tipo en sus casas. Luego se les invita, se les llama a una temporada de entrenamiento que la hacen y punto final. Aunque todo esto en cierta medida ya hoy por la creación de los grandes estados totalitarios es, digamos, una cuestión ya muy disminuida y en cierta medida algo simplemente marginal y residual, nosotros lo vamos a constituir. No puede haber libertad mientras haya ejército permanente. Eso lo dijo Thomas Jefferson. No puede haber libertad mientras haya cuerpos policiales especializados en imponer la ley y el orden. La ley y el orden le impone el pueblo, no cuerpos especializados que cobran del Estado. Porque ¿quién paga la Guardia Civil? ¿Quién paga el ejército? Le paga el Estado, que obliga al pueblo a imponer unos impuestos, a pagar unos impuestos, y todo esto se cortocircuita y al final, pues, bueno, ya se sabe lo que sucede. Garrotazo y tente tieso y no hay ninguna capacidad real de llevar las protestas más allá de un punto cuando la represión tiene el nivel que tiene. Y si las cosas ya llegan a un momento de un enfrentamiento total y absoluto entre el pueblo y el Estado, como sucedió en la primavera de 1936 cuando el pueblo dijo: queremos que nos devolváis todo el comunal, no solamente las tierras, sino toda la parte del comunal que estaba formada por talleres, empresas, fábricas, minas, canteras, todo esto, todo el comunal nos lo tenéis que devolver. Y casi cada pueblo, no casi, cada pueblo y cada aldea hizo una reivindicación primero pacífica y legal del comunal y no se les atendió. Entonces la gente se lanzó a recuperar el comunal directamente por la acción directa. ¿Cuál fue la intervención del Estado? Pues comisionar a un señor como Franco que se insurreccionara e hiciera la matanza de la guerra civil. Y eso está ahí, y es así como funcionan las sociedades. Y olvidar esto es inútil. Cuando Espartaco se sublevó, ¿qué es lo que hizo el Senado romano? Pedir a varios generales que se lanzaran contra Espartaco. Como los espartaquistas les fueron derrotados todos, al final enviaron a Craso, organizó un ejército nuevo y valiéndose de las debilidades de los propios espartaquistas les derrotó absolutamente y los mató. Una economía comunal es imprescindible y consustancial
No hay asamblea soberana sin economía comunal, porque la soberanía no solamente es política, también es económica. Es económica, la soberanía es económica, la libertad es económica, obviamente. ¿Quién lo duda? ¿Quién lo duda? Entonces necesita el trabajo libre, libertad en el acto productivo. No hay libertad si no hay libertad en el acto productivo. ¿Cómo se realiza la libertad en el acto productivo? Porque el trabajador sea el que decida qué se hace, cómo se hace, de qué manera se hace, con qué fines se hace. Y eso lo tienen que decidir los trabajadores y toda la sociedad, y no los empresarios. No lo pueden decidir los empresarios, mucho menos los empresarios ligados al Estado. Ese es el trabajo libre. Hoy día no puede haber regeneración de la sociedad, ni política ni moral, sin trabajo libre, porque la principal fuente de degradación del ser humano hoy es el trabajo esclavo, neoesclavo. ¿Dónde está hoy el consumo principal de drogas legales y ilegales? Pues vinculado al trabajo. El trabajo se ha convertido en una pesadilla. Todos los estudiosos de los sistemas esclavistas antiguos, tanto el romano como el griego, como el que luego se implanta en América con los esclavos llevados de África, entendían perfectamente el problema, que con ese tipo de trabajo no era posible una sociedad moral ni una sociedad funcionante, que aquello era un horror, y es que ahora ya hemos llegado al mismo horror pero multiplicado por mucho. Entonces todos estos politicistas que se olvidan de la economía porque no tienen la idea de libertad en la cabeza, pero ya habrá tiempo para discutir estas cosas. Tiene que haber propiedad comunal, pero tiene que haber propiedad familiar, tiene que haber propiedad individual. Si nos quitan toda la propiedad, ¿qué queda nuestra libertad? El individuo necesita una cantidad de bienes para afirmarse como individuo y ser libre. Esto es de sentido común. Entonces, claro, cuando realmente las cosas no son así, ¿qué sucede? O sea, ¿podemos ser libres cuando nos han expropiado absolutamente de todo? Cuando nos han dejado vivir en casas que son verdaderas basuras, de una calidad ínfima, ir vestidos con unas ropas que son miserables y andrajosas, comer unos alimentos tóxicos y manejarnos con unos productos que todos ellos son verdaderamente lamentables como calidad. ¿Eso es la libertad? No. No necesitamos más de lo que necesitamos, pero lo que necesitamos para realizarnos como personas, claro que sí, lo tenemos, y eso forma parte de la libertad del individuo. Como hoy toda la riqueza se ha concentrado en una minoría, entonces el individuo ha perdido su libertad también por ese lado. El comunal también es vida convivencial, es afecto, amistad, cortesía, alegría de estar juntos. No voy a citar, Alexis de Tocqueville, en su libro La democracia en América, lo explica extensamente. Se ocupa de este asunto. Por lo tanto, una ética convivencial es una ética de la libertad. Y quien no habla de una ética convivencial es porque no ama la libertad o porque nos intenta vender algún producto averiado que con la etiqueta de libertad no es nada más que una forma de tiranía. Necesitamos una ética convivencial, una vida relacional, porque el centro, la asamblea, solo puede funcionar cuando la relación entre las personas es razonablemente buena. Por eso en las sociedades asamblearias hay mucha fiesta, hay mucho estar juntos, hay mucho baile, hay muchas comidas colectivas, porque ahí se va creando el espíritu necesario para que luego cuando llegan los debates en la asamblea, que pueden llegar a ser duros y tensos, pues la sangre no llega al río y se busquen acuerdos de mayoría-minoría. Por eso, una sociedad asamblearia no conoce la depresión, porque la depresión es la consecuencia de la soledad y del enfrentamiento. Como la asamblea, por definición, exige convivencialidad, la vida en las sociedades asamblearias es extraordinariamente satisfactoria en el terreno emocional, en el terreno psíquico, porque lo más agradable para el ser humano es llevarse bien con sus semejantes, llevarse bien con sus iguales, dar e recibir amor, y eso no se puede hacer fuera de la asamblea. Ahora mismo, el sistema actual, que es el sistema anti-asamblea por antonomasia, es el sistema de la soledad y de la depresión, del suicidio, de la infelicidad, del sufrimiento psíquico y de las drogas legales que supuestamente nos curan de todo eso, o sea, los ansiolíticos y todo esto. Y eso lo sufren especialmente las mujeres. Por eso el feminacismo, cuando no entra en las consecuencias del sistema actual, del sistema de gobierno parlamentarista, gobierno estatal, entonces está condenando a las mujeres a la destrucción. De ahí que el fenómeno de las formas diversas de depresión y de suicidio femenino están alcanzando niveles aterradores. Y ahora ya vienen luego las instituciones estatales y lo que hacen es ocultar las estadísticas, las falsean, lo que ahora ya va a ser el pan nuestro de todos los días.
Por tanto, en el marco de la Asamblea está la existencia convivencial. Tiene que haber libertad de conciencia y libertad de expresión. Por lo tanto, tienen que eliminarse los monopolios informativos y eliminar el sistema educativo. El sistema educativo tiene que desaparecer. No puede haber un sistema educativo distinto de la vida. La vida es donde nos educamos. No puede haber unos profesores que nos den la tabarra. Ya lo dijo hace años. A mí me gustaba mucho aquella frase, incluso se hizo alguna canción, creo. La cultura es tortura. De acuerdo, la cultura es tortura. Horrible. Entonces, pero es la cultura erudita, la cultura popular no es tortura porque se aprende en la vida, se aprende mientras uno vive, mientras uno trabaja, mientras uno se divierte, mientras se habla con sus iguales. Entonces esa cultura es maravillosa. Entonces vamos a crear una cultura popular autoconstruida que elimine esta cultura de la tortura. La cultura popular y la sabiduría popular forman parte del saber experiencial que necesitamos para un régimen de asambleas. Aquí vale la verdad como valor. ¿Cuál es el valor esencial de la propaganda? La mentira. El sistema actual se basa en la mentira. Pero cuando el pueblo cree la cultura popular, como es una cultura a su servicio, entonces ahí insiste la verdad. Por eso está el fenómeno de la doble verdad en la cultura actual. La doble verdad es la verdad que el poder constituido construye para sí mismo, que casi nunca llega al pueblo, entonces así es verdadera, porque la construye para las élites. Pero para la plebe lo que queda es la mentira de la propaganda, toda esta basura que nos meten por la televisión. Por eso, cuando se indaga a fondo en dos cuestiones, a veces se encuentra una doble verdad, es decir, una doble afirmación, la verdad que las élites preparan para sí, la verdad mentira que se prepara para el pueblo. Esto es aberrante. Esto sucede muy a menudo, por ejemplo, en economía, ¿no? Que hay una verdad secreta y otra mentira pública. Esto es inevitable mientras que haya una sociedad tan dividida en clases sociales como esta. Entonces está el sujeto de calidad. Entonces el sujeto de calidad tiene que ser de calidad en lo intelectual, relacional, convivencial, moral y físico. Sin sujeto no hay asamblea, sin sujeto no hay consejo. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales que degradan al sujeto? Pues voy a citar 7. El trabajo no libre, la fiesta mercantilizada, el sistema educativo y universitario, el poder mediático, el desamor e inconvivencialidad, la represión erótica y sexual y el Estado mandante y regulador que, como todo lo regula, todo lo manda y todo lo ordena, infantiliza al sujeto y convierte a un adulto de 45 años en una persona con una mentalidad de un niño de 1 año. Más o menos, cada vez estamos bajando más. Vamos a llegar a tener todos una mentalidad, no de un niño, sino de un bebé no nacido. Por ejemplo, vamos a decir, este tiene una mentalidad de un feto de 3 meses. Porque claro, cuanto más crece el Estado, más decrece nuestra capacidad para pensar por nosotros mismos y nuestra inteligencia se está anulando. Y esa es la consecuencia de las estructuras de poder estatal. Claro, llega un momento que ese individuo absolutamente anulado intelectualmente ya no vale ni al Estado para las funciones de la producción, ya no vale ni al Estado. Os diré algo, yo ya tengo mis años, yo recuerdo que la gente media era muchísimo más inteligente cuando yo era joven, que era muchísimo más, comparativamente más. Yo ahora me echo a veces las manos a la cabeza de la falta de inteligencia habitual entre la gente, digamos, actual. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Es imposible seguir conversaciones y cuanto más estudios tienen, peor. Todavía, cuando habla gente que no tiene una formación académica universitaria, pero la gente que tiene solo sabe repetir 2 más frases vacías. A veces, hace poco, no voy a entrar en detalles, tuve una experiencia aterradora. O sea, ellos juegan con formalidades, el mundo académico, con frases, con tonterías. Solo son inteligentes para urdir maldades. Una vez que tienen que urdir maldades, que golpear a alguien, que atacar a alguien, que buscar un nuevo sistema para engañar a la gente, o preparar un nuevo cuerpo represivo, un nuevo sistema represivo, entonces se les dispara una inteligencia que a mí me deja asombrado, pero normalmente, en las cosas básicas, no entienden de nada. De seguir el sistema de adoctrinamiento ilimitado que hoy tenemos, la inteligencia desaparecerá por falta de uso. Hay gente que dice, y ya está la parte final, que los sistemas asamblearios no pueden funcionar. ¿En qué se basan? Los que no pueden funcionar son los sistemas de soberanía del Estado como el que vivimos, porque ya vemos cómo se está desmoronando. Quien no lo vea, pues solo tiene que esperar 10 añitos. Solo tiene que esperar 10 añitos, como mucho 15, y va a ver el espectáculo del catafluff. Ya verás a dónde va a ir a parar todo este maravilloso sistema.
Entonces, en el pasado ha habido casos históricos de sociedades asamblearias que han sido rotundamente exitosas, pero muchísimo más exitosas que cualquiera que tengamos delante de nuestros ojos. Y lo han sido en todos los aspectos. Ahora os voy a citar un texto mío que lo explica. Este texto, cuya lectura recomiendo, se titula de la siguiente manera: Francos en el norte y visigodos en el sur. El combate épico del pueblo vascón por su lengua, sistema de valores y modelo de sociedad en la Alta Edad Media. Este es un texto de politología contemporánea que está intencionadamente escrito para aportar a los pensadores en politología actuales de buena voluntad que los sistemas de gobierno por asambleas son de una eficacia formidable en todos los terrenos. Empecemos por la tecnología buena, porque hay una tecnología buena. En la Vasconia de los siglos 5 a 10, por ejemplo, hay desarrollos formidables en el terreno de la metalurgia, en el terreno de los metales, en las máquinas de agua. Es decir, se crea una sociedad de una abundancia material enorme. Se crea el sistema de aldea que funciona perfectamente en todos los ámbitos, desde la producción de alimentos hasta el ganado, hasta la recolección de frutos silvestres, hasta la demografía. Se crea una demografía súper pujante que a través de la H. permite a las familias tener los hijos que a cada cual le pareciera bien, que eso es una expresión del libre albedrío, entonces sin especial problemas porque los cuidaba la comunidad. Era una sociedad del afecto mutuo, pero nada explica mejor la eficacia de aquella sociedad es que resistiera el choque militar con los grandes imperios totalitarios y destructivos de la época y venciera a los cuatro. A ver quién da más, a ver quién da más. 4 imperios destruidos. En primer lugar, en la Revolución Bagauda, choca con los romanos y no los derrota exactamente, pero no se deja derrotar por los romanos porque al final triunfa. Luego, después de los romanos, vienen los visigodos, los derrota completamente. El sistema de poder visigodo, que era un sistema muy moderno, no casualmente los patriotillas españoles se dedican a decir que la primera vez que España existe es con el reino de los godos, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista político y de todos los sentidos enorme, pero bueno, es su fantasía que tienen en la cabeza, ¿no? Pues bueno, el imperio el poder visigodo de Toledo se empieza a desmoronar en el año 650 porque la lucha de los vascones les estaba erosionando y no consiguieron nunca vencerlos. Los visigodos vencen a los bizantinos y vencen a los suevos, pero no logran vencer a los vascones, a pesar de que hacían casi una campaña militar cada año. Pero luego los francos atacan por el norte y lo único que consiguen es en Orreaga, en castellano se dice Roncesvalles, sufrir la derrota tremenda del año 778, que es el final del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, en esa derrota, donde muere lo más florido del aparato militar carolingio, empezando por el famoso Roldán, pues entonces, ¿qué sucede? Que la matanza es tan enorme, el gasto era tan enorme, el gasto económico, el gasto en equipos y tal, que el imperio no se recupera. Y luego cuando llega aquí el imperio sustitutivo de los visigodos, que es el imperio musulmán andalusí, le vuelven a derrotar otra vez, le pegan una paliza enorme y consiguen hacer morder el polvo a los musulmanes en la batalla de... en las famosas batallas que se van sucediendo a lo largo del siglo X sobre todo, ¿no? La batalla de Simancas, que es una maravilla de arte militar donde 100.000 componentes del ejército musulmán, que eran soldados profesionales, muchos de ellos comprados como esclavos traídos, eran sobre todo lo que entonces se llamaba eslabones, o sea, gente del este de Europa, pero también había regimientos negros, regimientos norteafricanos, son limpiamente derrotados por las milicias concejiles de Navarra, Castilla, con algún pequeño añadido de Aragón y de León. Si vosotros tenéis una visión simplista de lo que es una derrota militar, pues no entenderéis nada, pero pensar que cuando hay un combate que se mantiene durante 500 años con los 4 imperios más importantes de la época y a los 4 se le hace morder el polvo de una manera decisiva, sobre todo la batalla de Orreaga es impresionante cómo los francos quedan destrozados y la batalla de Simancas es impresionante cómo quedan destrozados los musulmanes, es porque había una eficacia enorme en el terreno económico. En el terreno económico, lógicamente, las guerras se hacen con medios. En el terreno tecnológico, había que construir espadas, sistemas ofensivos. Claro, no podían hacerse la guerra con garrotas, porque había delante ejércitos muy potentes.
Había que tener corazas, había que tener protectores, todo esto había que tener cascos y todo eso se hacía a través de una tecnología muy poderosa, magnífica. Los vascones crean una forma nueva de elaborar el hierro, que es una verdadera revolución respecto a cómo lo hacían los imperios anteriores. Por ejemplo, a su lado, la capacidad, por ejemplo, de los musulmanes, de los andalusíes de hierro era cero, era nulo. Los vascones eran una gente súper eficaz tecnológicamente. Si queréis, hacemos un día un debate, igual con la producción de molinos, con todo esto, las ferrerías, todo esto. Ellos hicieron maravillas tecnológicas y con esas maravillas derrotaron a los 4 imperios. En el terreno demográfico, con todo, aunque les derrotaban, tenían bajas todos los años había muertos, había que reponer eso. Entonces significa que ellos consiguieron un sistema en el terreno económico, tecnológico, político, porque necesitaban estar unidos y lo estuvieron siempre durante 500 años, porque en el momento que surgiera una grieta, una fisura, estos imperios poderosísimos los destruían. Entonces, y eso lo hicieron sobre todo porque tenían el Basarre, que Basarre significa Consejo Abierto, como poder. Y es obvio que el sistema de gobierno por asambleas es de una eficacia muchísimo mayor porque está todo el pueblo unido, porque la economía marcha adelante, porque la gente se siente actores de su propia vida y porque la libertad les impulsa a hacer toda clase de cosas, incluido el sacrificio de la propia vida, si hay que luchar contra imperios invasores exteriores. Esto pasó en la Alta Edad Media, efectivamente, pero cuidado, se puede aplicar al siglo XXI con eficacia. Quien no lo crea, pues no tiene nada más que esperar a que el sistema actual se vaya desmoronando. Cuando se desmorone del todo, recuerde, gobierno por asambleas, revolución popular, economía comunal, todo lo que he explicado. Hasta luego.